Puede que alguna vez hayas tenido esa sensación de ir a un museo y no entender el cuadro que estás viendo. Quizás todo el mundo te haya hablado maravillas de ese cuadro, pero tú no entiendas por qué se le llega a clasificar como una auténtica obra de arte. Es posible que alguna vez te hayas parado frente a una pintura de arte abstracta y hayas tenido pensamientos como esto lo hace cualquiera o esto no puede ser considerado arte. Pues bien, nuestro invitado de hoy soluciona estos problemas con una máxima, y es que no pasa nada si no te gustan las meninas. Estoy hablando ni más ni menos que de Miguel Ángel Cajigal, más conocido como el Barroquista. Él es licenciado en Historia del Arte y tiene una gran repercusión dentro de las redes sociales, donde se dedica a hacer divulgación sobre arte. Además, es el autor de los libros Otra Historia del Arte y su publicación más reciente, Otra Historia de la Arquitectura. De su mano abordaremos temas tan interesantes como el arte abstracto, los museos o la cierta tendencia que existe a sobrevalorar ciertos artistas. Así que, sin más dilación, doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos al Barroquista. Miguel Ángel Cajigal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Encantado de charlar contigo otra vez, de Otra vez, repetir, efectivamente. Bueno, de esto volver a conversar. lo quiero decir aquí porque a Miguel Ángel y yo ya nos conocimos una vez. Él se prestó voluntariamente a ayudarme a un trabajo de la universidad. No tenía por qué hacerlo, no tenía ningún motivo y aún así accedió a participar. Así que estoy muy agradecido contigo y también muy orgulloso de que estés y muy contento de que estés aquí en el programa en Minuto 100. Así que nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, yo encantado de charlar contigo. Ya haciendo ese trabajo que quedó fantástico, ya disfruté mucho de la conversación. Así que nada, a repetir, disfrute. Muy bien. Bueno, pues yo la primera pregunta que hago siempre en mis podcasts los utilizo un poco para que el invitado, la persona que viene a Minuto 100, nos diga un poco quién es y a qué se dedica. Así que, Miguel Ángel, te dejo que hagas la presentación. Pues yo soy Miguel Ángel Cajigal, utilizo un nombre de guerra en redes sociales y plataformas digitales y en muchos más sitios en realidad, que es el Barroquista, que bueno, me ha servido para tener una trayectoria un poco diferente de la que suele tener la gente de mi disciplina, ¿no? Yo soy historiador del arte, trabajo fundamentalmente en educación cultural en un museo, formo parte del equipo educativo de un museo, pero luego lo que hago sobre todo es comunicación cultural, divulgación cultural, esto que ahora está, parece que de moda, no sé si decir que de moda o no, para Ujú. intentar acercar a la gente en la medida de lo posible, pues a la historia del arte, al patrimonio cultural y al mundo de los museos, que son como mis tres temas centrales. Eso es básicamente lo que hago por tierra, mar y aire, televisión, Ujú. radio, libros, donde me dejen, allá voy yo, a meter cuña. Muy bien. Pues para completar esta introducción te voy a hacer un par de preguntas que igual son un poco cliché, pero que no he podido evitarlas bueno, para que quede más completa esta introducción. Lo primero que me gustaría saber es en qué momento te interesaste por el arte hasta el punto de decidir estudiar la carrera, ¿no? Porque yo creo que con la carrera de Historia del Arte pasa algo un poco más distinto que con otras carreras. Y es que hay veces que se ve la Historia del Arte como una segunda carrera o como una opción a estudiar una vez que ya tienes una vida laboral formada y es relativamente extraño encontrar a personas que desde el principio estén decididas a hacerla, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, no me escondo, lo digo abiertamente, a mí me encanta el arte, me interesa muchísimo, pero no hice la carrera, pero siempre la dejo para bueno, pues para un posible futuro. Entonces, en tu caso, ¿en qué momento decidiste que ibas a dar ese paso para estudiar la carrera de Historia del Arte? Pues fue sobre todo, yo creo que tenía como 15, 16 años. Ujú. Estaba acabando la secundaria, porque yo, aunque soy una persona mayor, yo hice secundaria y bachillerato, como la gente joven, eh, y porque mi centro era un centro piloto, Ah, entonces éramos como un experimento a ver cómo funcionaba. La verdad es que yo estoy muy contento con cómo funcionaba. Y fue la primera vez que tuve que hacer un trabajo de historia del arte como tal, ¿no? En una asignatura que en realidad era la asignatura de ciencias sociales, que se entendía geografía e historia, pero ya había contenidos de historia del arte. Creo recordar que era tercero de la ESO. Y dos amigos y yo elegimos un edificio, que es el Monasterio de Sobra dos Monges, que está en la provincia de A Coruña, para hacer un trabajo sobre él. Y fue el primer momento en el que dije, ostras, esto mola, me gusta esto. ¿Qué pasa? Ya iba pensando en mi cabeza, no, me gustaría dedicarme a esto. Evidentemente hay una cosa que siempre te preocupa mucho, que son pues la empleabilidad, ¿no? Las salidas laborales. La empleabilidad de la historia del arte, desgraciadamente en España, no es la mejor. Tampoco es la que merecería la disciplina por la importancia cultural que tenemos en España, probablemente, ¿no? Entonces,
eso siempre te preocupa, pero al mismo tiempo había una cosa que a mí me preocupaba, que era igual yo me estoy haciendo en la cabeza una película de que esto es de una manera y es completamente distinta, ¿no? ¿A cuánta gente le pasa que se mete en una titulación universitaria que luego en el primer año o segundo año se da cuenta de que no es lo que pensaba, ¿no? Entonces yo esperé a segundo de bachillerato, porque en segundo de bachillerato es cuando ya podías tomar la optativa de historia del arte y tomar ahí la decisión, ¿no? Y decir, bueno, en segundo de bachillerato voy a ver, me matriculo de Historia del Arte como optativa, a ver si realmente me interesa, me gusta y tal o no. Y ahí fue cuando tomé la decisión definitiva, ¿no? Me encantaba y además se me daba bien, que eran dos cosas que para mí son importantes, ¿no? Era como de, me gusta, pero además veo que tengo pues una serie de facilidades, que encaja mucho con mi bagaje, con mis habilidades. Entonces fue ese el momento definitivo. O sea que fue, como ves, una decisión en dos tiempos. Un primer momento de decir, me gusta la historia del arte, y luego otro, que es en segundo de bachillerato, de decir, sí, voy a apostar por esto. Oye, qué bueno que comentes esto del monasterio del Sobrado, porque justo creo que te lo dije, hace unas semanas estuve haciendo el camino y pasé precisamente por el camino del norte, por ahí, por Sobrado, y me Y es, alojé flip- precisamente en y el es monasterio. flipante. Es Es flipante el alucinante. edificio. Sabes además que tengo mucha vinculación con ese camino que has hecho, Ujú, porque el Camino del Norte, lo ujú. que fue el estudio de trazado histórico, lo hice yo. Es decir, que ese trazado por el que has ido, el que hizo el análisis histórico y la evaluación histórica de ese trazado, solo en el terreno de Galicia, territorio de Ajá, Galicia, fui yo. O sea qué bueno. que conozco muy bien el camino que acabas de hacer hace unos días, porque me lo pateé para arriba y para abajo varias veces haciendo todo el análisis de restos arqueológicos, patrimonio cultural, restos de trazados viarios, etcétera, para que hoy día sea una realidad. O sea que Qué bueno. enhorabuena por hacer una ruta que no es tan conocida como el Camino Francés, Ajá. pero que mola mucho. Y si conoces Sobrado, pues ya sabes lo que es Ujú. ese sitio, que es alucinante. Es un No, edificio alucinante. enhorabuena a ti por diseñar ese trazado, así que qué bueno. Bueno, ahora hablaremos más de ese Camino de Santiago, porque entiendo que allí dentro de Galicia puede ser quizás un tema tanto polémico, puede traer ciertas polémicas. Alguna vez te he visto pronunciarte en Twitter por ello, pero antes me gustaría seguir abordando este tema que decíamos de historia del arte, ¿no? Comentabas antes que tiene una empleabilidad complicada en España, ¿no? Las situaciones de paro laboral, bueno, paro laboral, de paro con la carrera es difícil, hay pocas salidas o no hay tantas como en otras carreras. Entonces, me gustaría preguntarte si hoy en día, tal y como están las cosas, recomendarías estudiar historia del arte aquí en España. Yo sí, pero también tengo que advertir que a lo mejor soy un poco punky en este sentido, porque yo en general suelo recomendar a la gente que estudie, en primer lugar, lo que cree que le interesa y para lo que se ve con habilidades o con capacidades. Por una razón, ¿no? Y es porque, independientemente de que a efectos periodísticos se habla mucho de la empleabilidad, sobre todo sabemos que llega el mes de junio y todos los periódicos publican esos estudios de cuál es la carrera que te garantiza los mejores salarios y los mejores trabajos, la realidad es que carreras universitarias que te garanticen la empleabilidad, no hay ninguna. Hay carreras que te garantizan una alta empleabilidad si eres una persona muy destacada, que si has hecho bien tu trabajo, lo cual ya estamos dando por sobreentendido, porque luego le prometemos a la gente que si estudia, qué sé yo, ingeniería de lo que sea, va a salir con un estupendo puesto de trabajo, pero bueno, luego está el condicionante de que tienes que hacerlo bien. No cualquier persona que pasa por una escuela de ingeniería sale con una altísima empleabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre suelo defender, sobre todo por mi experiencia personal y por la experiencia de la gente que está a mi alrededor, que en primer lugar optes por estudiar algo que te interesa y que te ves con habilidades y que de alguna manera te gusta. Si hay algo que te atrae mucho, apuesta por ello. Y luego siempre tienes la oportunidad de, o bien, romperte los cuernos como me los he roto yo para acabar trabajando de historiador del arte, que no es nada fácil, o bien definir de otra manera tu perfil profesional y académico. Hoy día es mucho más fácil que en mi época. En mi época era muy raro que la gente se hiciese una segunda licenciatura o una tercera licenciatura, pero hoy día entre los grados, los posgrados, tienes muchísimas más probabilidades para decir, bueno, mira, me he hecho este grado, al final parece que la empleabilidad no es muy buena, pero puedo complementar mi formación con esta otra cosa, y en un tiempo más o menos prudencial puedes acabar perfilándote profesionalmente en otra dirección, ¿no? Creo que ese es el consejo más honesto que yo puedo dar. No es el consejo a lo mejor que te garantice nada, porque nada te va a garantizar nada, pero sí que creo que es un consejo que es coherente con lo que yo he hecho en mi vida, porque yo fui muy cabezón. Antes hablabas de la historia del arte, yo elegí historia del arte de primera opción. O sea, mi primera opción, cuando hago la selectividad, yo elegí
matricularme de Historia del Arte en primera opción, cuando haces la solicitud de las diferentes carreras en las que te gustaría matricularte. Mi primera opción fue Historia del Arte. Sabía que me iban a coger, porque aunque la media era alta, no era imposible. Yo tenía una nota que probablemente me iban a coger, pero por si acaso de segunda opción cogí Historia. O sea, soy una persona muy obcecada en este sentido. Cuando en mi época el profesorado de humanístico, que es del que yo vengo, aunque hice humanidades y ciencias sociales simultáneamente, te intentaban conducir sobre todo a ciencias de información, a periodismo, que era un poco la carrera fetiche de los que hacíamos humanidades a finales de los 90. Y fijaos cómo ha cambiado la situación, ¿no? A día de hoy, ciencias de la información no es para nada una carrera que recomiendes a alguien con una alta empleabilidad. Pero a finales de los 90 parecía que si sacabas muy buenas notas y eras de letras, tenías que hacer periodismo. Era casi como un leitmotiv. O derecho o periodismo, ¿no? Pero derecho ya siempre ha sido como algo muy específico, ¿no? Que o bien estás llamado porque te interesa y te gusta las leyes, el estudio de las leyes y el trabajo con las leyes, o es muy raro que acabes en derecho como medio rebotado. Pero en periodismo acababa muchísima gente muy rebotada, ¿no? Que simplemente tenía un buen expediente y le decían, pues a periodismo. De hecho, yo recuerdo, fíjate que es una anécdota que me pasó en mi primer día de carrera de Historia del Arte, el profesor que nos impartía esa primera asignatura, que se llama Alfredo Viego Trasanco, es un gran profesor, hizo una encuesta a mano alzada. Habíamos allí, no sé, unas 100 personas, podíamos estar en aquella aula, y preguntó, por favor, levantar la mano las personas que habéis elegido Historia del Arte como primera opción. Y Ujú. levantamos la mano dos o tres personas nada más. Y luego dijo, vale, por favor, ahora levantad la mano las personas que habéis elegido periodismo de primera opción e historia del arte de segunda opción. Y levantó la mano más de la mitad de la clase. O sea, la gente acababa en historia del arte porque no entraba en periodismo, porque en aquel momento la nota de corte de periodismo estaba en un 9 no sé cuántos, era una cosa espectacular, ¿no? Era muy difícil entrar en periodismo, solo entraban las personas con el expediente más brillante de cada instituto, con suerte, ¿no? Entonces, en ese caso yo soy un poco atípico. Yo quería hacer historia del arte, como te decía antes, cuando lo decidí, y lo elegí de primera opción y allá fui. Qué bueno. No, y además es cierto lo que tú dices, ¿no? Cómo se han invertido los papeles hasta tal punto de que hoy en día periodismo y ciencias de la información, leí el otro día que eran las carreras con más intrusismo laboral. No son las carreras deseadas, como lo eran, como tú decías, a finales de los 90. Porque Así al que final bueno. hay una cosa ahí que me parece interesante, ¿no? Y es, Ujú. por un lado, dos cosas. La ventana de oportunidad, es decir, la empleabilidad de muchas titulaciones se debe a una ventana de oportunidad que se puede agotar muy rápidamente. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, de repente la filología pasó a ser una carrera con una empleabilidad muy alta para titulados y tituladas con muy buen nivel, porque estamos hablando de su trabajo en ciencias de computación, en inteligencias artificiales, en procesamiento del lenguaje. Entonces, de repente, los filólogos y las filólogas de calidad se los rifaban las empresas. Pero es una ventana como muy específica, ¿no? Y ahora algo pasa, pero tampoco es tan exitoso. Y luego hay una cosa que también hay que tener muy en cuenta en este sentido, y es que al final el panorama profesional no está tan calcado del panorama académico. Quiero decir, lo decías con ciencias de la información. En otros países de Europa, la carrera de periodismo no existe o casi no existe, porque para informar sobre judicial lo que hay es gente que ha estudiado derecho y que entonces informa sobre judicial. O para informar sobre política exterior, lo que hay es gente que ha estudiado la carrera de políticas e informa sobre política internacional, por ejemplo. Entonces, aquí en España es cierto que tenemos a una gente muy profesional que ha pasado por ciencias de la información o por comunicación audiovisual, dominan mucho la parte técnica, que eso no pasa en otros países, pero al mismo tiempo es una carrera como muy específica del caso español, ¿no? Entonces es muy difícil esto de las carreras al final. Y aún así, fíjate, Miguel Ángel, que a pesar de no haber escogido ciencias de la información, no haces un trabajo tan distinto al que podría hacer un periodista aquí, porque como decíamos antes, te dedicas a la divulgación, en este caso por redes sociales, y además tienes muchísima influencia en esas redes sociales. Y precisamente de ese tema me gustaría hablar, porque, bueno, las redes sociales lo que han conseguido es quizás democratizar la entrada a la divulgación, es decir, más personas pueden dedicarse a divulgar, no es como un círculo de celebridades que salen en los mismos platos de televisión, en las mismas cadenas, que solamente se retroalimentan entre ellas, sino que ahora cualquier persona puede abrirse una cuenta en Twitter, una cuenta en TikTok, en Instagram y crear vídeos que tengan millones de visitas o tweets que tengan millones de interacciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es un lado positivo, yo creo, porque ahora todo el mundo tiene ese acceso, pero también tiene una contrapartida, ¿no? Un punto contrario que es que, bueno, el nivel de bulos, el nivel de desinformación también se incrementa porcentualmente, es inevitable. Si más personas se dedican a hacer ese tipo de cosas, los bulos aumentan, ¿no? Entonces, bueno, yo te pido una reflexión. ¿Tú crees que esta llegada de las redes sociales ha jugado más en pro de la información o de la desinformación?
Interesante. Yo creo que en general se cree que es en pro de la desinformación, pero yo tengo la sensación de que en realidad han jugado a favor de una mejor información. ¿Por qué razones? Yo siempre diferencio la desinformación de la confusión, que no es lo mismo, o del error. Es decir, una persona desinforma cuando deliberadamente está transmitiendo una información que sabe que es errónea o falsa. En el ámbito de la divulgación, por ejemplo, en el mío, ¿no? En arte, historia del arte, historia, te encuentras muchos perfiles. Te encuentras gente que se asoma a la divulgación, pero desde una perspectiva académica o docente, profesorado, investigadores, investigadoras que de repente empiezan a hacer divulgación y está muy bien. También gente que se dedica más profesionalmente a la divulgación y que viene de campos muy distintos. Hay gente que hace una estupenda divulgación con una formación desde el periodismo y lo hace muy bien, no tiene nada que ver. Yo en ese sentido no sufro mucho de titulitis, ¿no? Digamos, sino que yo creo que lo que te tiene que diferenciar es un poco el rigor en lo que tú transmites. Y a veces te puedes equivocar, y a veces puedes decir algo que a lo mejor no es del todo correcto, o hacer una simplificación que alguien más experto que tú en ese campo concreto diría, esto que estás diciendo no es correcto, no es del todo correcto, o directamente es erróneo. Y eso puede pasar. Pero eso yo no lo llamaría desinformación, ¿no? Yo solo creo que son las pérdidas de información características de cualquier acto de comunicación, ¿no? En cualquier acto de comunicación tenemos pérdidas de información. Y hay un ejemplo que para mí es paradigmático y lo uso mucho en mis clases y en mis charlas, ¿no? Y es, ¿cuántas veces no pasa que un profesor, una profesora, da por dada una materia en clase que en realidad luego llega el examen y su alumnado no ha asimilado en absoluto, ¿no? Eso pasa muchas veces. Yo recuerdo en la escuela o en el instituto. Pues esto lo vimos en clase. Sí, tú lo diste en clase, pero a lo mejor a tu alumnado no le llegó, ¿no? Hay una pérdida de información ahí. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Por qué en ese sentido creo que las redes han aportado mucho? Porque en redes hay una especie, no sé si llamarlo de casi de senado abierto, en el cual si tú cometes un error, te lo van a decir, ¿no? Te lo van a decir. Por ejemplo, Twitter recientemente ha implementado, fíjate que desde que está Elon Musk a los mandos, las noticias no son muy buenas en Twitter, No te pero veo muy justo contento con Twitter últimamente. no encanta la dirección que está tomando Twitter, pero sin embargo han implementado una herramienta que me parece valiosísima, que es esta herramienta muy novedosa de contexto, ¿no? De que cuando hay algo controvertido, se aporta contexto, ¿no? Y la comunidad aporta contexto. Y si lees el contexto que se suele aportar, suele ser muy preciso y muy correcto. Porque claro, hay mucha gente que está revisando ese contexto. Es un poco lo que sucede con la Wikipedia, que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la Wikipedia. Pero en determinados artículos, sobre todo de temas candentes, espinosos, la Wikipedia suele ser muy neutral, porque claro, la tocan y la revisan personas que piensan de manera muy diferente. Entonces al final se acaba puliendo un poco y acaba centrándose hacia el medio, ¿no? A mí eso es algo que me fascina de las redes, que yo pueda hacer ahora un hilo, qué sé yo, pues sobre arquitectura persa, me lo invento. Y yo no soy experto en mundo persa, y que a lo mejor diga un par de cosas que no están del todo bien o que son erróneas, y que alguien que es especialista en mundo persa me diga, está todo ok, pero esto que has dicho no es así. Eso me parece una magia de las redes sociales que antes no existía. Antes en los medios clásicos de divulgación, que eran los medios de comunicación, tú escribías un libro, salías en un programa de la tele o de la radio, decías una cosa que estaba mal y nadie te corregía. Porque no había una plataforma donde corregir. Mientras que ahora, a veces ves un programa de la tele, ves que dicen algo que está claramente mal y entras en Twitter porque no han tardado ni 30 segundos en decir, oye, esto que han dicho está mal, por esto, por esto, por esto y por esto. Yo creo que al final las redes sociales, si queremos llegar a un nivel de profundidad muy alto, son una herramienta potentísima. Y evidentemente, para quien quiere desinformar o extender bulos o lo que sea, también son una herramienta potentísima. Pero entonces traslada un poco la responsabilidad a cada persona que lee, ¿no? De si tú quieres intentar informarte a partir de fuentes lo más honestas posible, y que dentro de la honestidad evidentemente se pueden equivocar o no, pero que sean una fuente que no te está intentando manipular, yo creo que en redes sociales se puede conseguir. Bueno, pues con esto yo creo que hemos cerrado bien la parte de la introducción. Yo creo que ya todos te conocemos un poco, pero me gustaría introducirme ya más en la parte artística, ¿no? De esta entrevista. Y para ello tengo preparado una especie de test inicial para conocer tus gustos sobre arte. Entonces, te comento, primero vamos a hacer este test, que es muy rapidillo, simplemente para que tengamos pues ese contexto que aparece en Twitter y del que hablábamos antes. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, pues he seleccionado una serie de temas relacionados con el arte, de los que tú te has pronunciado en muchos hilos tuyos de Twitter, que creo que pueden ser interesantes. Así que, si te parece bien, comenzamos. Lo he querido llamar el Art Test.
¿no? Haciendo un juego Artest. de, Me gusta, me un gusta, me juego de gusta. palabras. Igual me gano la vida mejor como entrevistador que como humorista, pero bueno, no pasa nada. Cada uno hace lo que puede. Así que lo tengo por aquí, Miguel Ángel. Te voy a decir Venga. varias preguntas y me tienes que dar una respuesta. Muy sencillo. ¿Periodo artístico favorito? Periodo artístico favorito. Oscilo, pero a día de hoy, sorprendentemente, a lo mejor diría Renacimiento. Vale. Me- suele ser barroco, vamos a confesarlo, pero el Renacimiento cada vez me interesa más. Y fíjate, al final te estoy dando una respuesta muy de gallego. Y el arte clásico. Vale. Son épocas, son como muy tópicas, pero por no darte la de barroco, que es como la más obvia, te diría Renacimiento y arte clásico. Vale. Un artista no tiene por qué ser de ese periodo, de cualquier periodo. Picasso. Estamos en el año Picasso Ujú. y además muchas veces lo he dicho pública y notoriamente que es mi artista favorito y de momento no ha cambiado mi parecer. Si tengo que elegir un solo artista, elijo a Picasso. Un museo. Un museo. Este es interesante. Pues mira, recordando aquel trabajo en el que te eché una mano, diré el Museo Thyssen, bueno, Vale. es un museo en el que yo disfruto mucho, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que para mí es un espacio siempre maravilloso para desintoxicar la cabeza y ver cosas muy variadas. Además te veo con el carpaccio ahí detrás en la oficina. Ahí Ahí está, está, justo. ahí está, Muy efectivamente. bien. Fantástico. Muy buen museo, la verdad que sí. A mí también me gusta Museazo, muchísimo. museazo. Una ciudad para ver arte. Una ciudad para ver arte. Mm, pues diría Madrid, fíjate. Que yo creo que Ujú. no, o sea, porque lo fácil es decir Florencia, pues que por supuesto, Florencia es un paraíso para ver arte. Claro. París, Londres, Berlín, por supuesto que las tres son tres paraísos de museos. Pero yo creo que Madrid es un poco la tapada, la escondida. Tiene un ecosistema de museos de arte increíble, desde los más conocidos Prado Reina Sofía Thyssen hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el recientemente llegado Museo de las Colecciones Reales, la Galería de las Colecciones Reales, que es alucinante. Yo creo que Madrid es una de las capitales europeas más importantes para ver arte a diferentes niveles y todos los tipos de arte que quieras. Y yo creo que no se reivindica mucho esto, ¿no? Me da la Ujú. sensación. Pues sí, la verdad que sí. Y ahora que dices Madrid, aprovecho para recomendar a la gente que vaya a ver el Museo Lázaro Galdiano, en el que trabaja el padre de un amigo mío. También un grandísimo museo. Museazo, museazo. Y muy tapado también, ¿no? Muy desconocido al gran público, yo creo. Eso sí, fíjate, voy a hacer un poco de autocrítica. Yo creo que en Madrid y en general, me atrevería a decir que en España lo que hace falta es una gran colección de pintura impresionista. No tenemos esa parte de impresionismo. El Thyssen toca algo, Eh, pero luego te vas a Reina claro. Sofía, prácticamente no hay, en el Prado prácticamente no hay, en los grandes museos de Madrid no está representado el arte impresionista, así que bueno, lo dejo como una propuesta por si algún ministerio quiere hacerse cargo Es verdad que el impresionismo tira mucho a efectos de público. Ujú. Y, por ejemplo, en Londres, no siendo Orsay, claro, porque si quieres ir a ver impresionismo, pues te vas a Francia, evidentemente, Claro, pero en Londres hay una representación bastante buena de arte francés, claro. ¿no? Y en Italia no tanto, pero bueno, como en Italia lo suplen con sus propias vanguardias y todas estas cosas, Ujú. pero es verdad que quitando el Thyssen hay ahí lagunillas que nos cuesta más y que para tener una visión más integral, probablemente si pensáramos en una visión muy integral del arte, como mínimo arte occidental e incluso arte mundial, ahí la imbatible es Londres. Sí. Porque tiene de todo, ya sabemos que en algunos casos he llegado a Londres en circunstancias un poco criticables o muy criticables. Muy criticable, sin duda. Fíjate, yo sí que recuerdo una exposición en el Thyssen de 2019 de fotografía e impresionismo, pero ya está. O sea, últimamente no tengo ningún otro recuerdo de una gran colección de impresionismo que haya visitado España. Así que bueno, lo Ujú. dejamos ahí en el aire. Siguiente pregunta de este test. Un arte. Pues no Un tiene por qué ser la arte, pintura, la música. la música. Yo, yo que soy músico de formación y que ahora ya actúo, toco, canto poco, pero durante mucho tiempo básicamente dediqué todo mi tiempo libre a eso, a mi gran pasión. Ahora pues la divulgación tiene sus peajes y evidentemente o hago una cosa o la otra. En Ujú. algo tengo que ocupar el tiempo libre. Pero sí, la música, incluso por encima de la pintura o de la arquitectura que me apasiona, la música para mí es central. Muy bien. Una película relacionada con el arte. Una película relacionada con arte.
Pues no sé si seré capaz de decir el título de manera exacta, Ujú, pero es esta última película de acción real que se ha hecho sobre Vincent Van Gogh, que está protagonizada ujú. por... Ay, se me ha ido ahora, por Willem Dafoe, Ajá. y que está dirigida por Julian Schnabel, Ujú, y que es fantástica. También está Oscar Isaac hace de Gauguin, y me parece, a mí que los biopics de artistas no me suelen gustar, me los ujú. suelo ver, pero no me suelen encantar. Esta película sobre Van Gogh me parece fantástica. Creo que transmite muy bien el proceso creativo de Van Gogh, mejor de lo que yo haya visto normalmente en una película. O sea que si es una película sobre arte, es la última que realmente me ha enamorado, porque me han enamorado muy pocas y esta me ha gustado muchísimo. Yo el otro día vi la de La Dama de Oro, hablando de, bueno, pues de la historia de Adele y de Klimt, y también creo que es una muy buena película. También Así es muy que, buena, sí. muy buena película. Así que últimas dos preguntas de este test. Un libro relacionado con el arte. Un libro relacionado con el arte. Pues mira, últimamente voy a tirar por lo fácil, que es el último que me he comprado. Es Ujú. el catálogo de la exposición de Vermeer del Rijksmuseum. Ajá. Es fantástico. No tuve la suerte de ir a ver la exposición, me habría encantado, pero el catálogo es espectacular y se puede comprar muy fácilmente, además. Es muy, muy fácil acceder a él, comprárselo al museo online y todo. Y es un pedazo de catálogo, en inglés, por supuesto, o a menos que alguien lea neerlandés, pero es un libro fantástico. Yo muy honrado por tu parte porque pensaba que ibas a aprovechar para hablar de tus libros. Joder, que también lo puedes hacer. Tus dos A libros, claro ver, que sí. yo soy muy malo con la promoción. De verdad, la promoción es una cosa que a mí se me da regumal, regumal. Porque sí, a ver, yo he escrito dos libros, como sabes, de historia del arte, uno que se titula Otra historia del arte y otro que acaba de salir hace 2 meses al mercado, que se titula Otra historia de la arquitectura. Yo modestamente creo que son libros buenos y la gente que los lee me dice que son muy buenos y que les gustan y tal. Pero yo soy muy natural para estas cosas, o sea, yo lo de la promoción se me da regular, regular. Yo, otra historia de arte, lo recomiendo encarecidamente porque lo he leído. Y el último, me falta todavía por verlo, lo tengo pendiente. Ya me contarás Y, cuando lo leas qué te parece. fantástico. Y última pregunta del test, me la he dejado Ujú. para el final, el plato estrella, un cuadro. Un cuadro. Hmm, hmm. Hombre, si tengo que elegir uno, eh, yo tengo debilidad por la fragua de Vulcano de Velázquez, que es un cuadro que siempre me ha gustado, me sigue gustando. Sabes que a veces hay cosas, películas, canciones, lo que sea, que las Ujú. acabas quemando, ¿no? A base de verlas, de escucharlas. Yo nunca me canso de ver la fragua de Vulcano. Yo me voy al Prado, cada vez que entro me voy a ver la fragua de Vulcano, que me parece maravillosa. Y por no ponernos tan contemporáneos, un cuadro que le tengo mucho afecto también del Museo del Prado es el Cid de Rosa Bonheur, que Ujú. es un cuadro muy simbólico por muchas razones y que es un cuadro magnífico al que le tengo un afecto especial y que cada vez me gusta más, además, cada vez me gusta más ese cuadro. Qué bueno. Bueno, pues con esto completamos el test y ahora ya sí, podemos pasar un poco a las preguntas que tenía preparadas. He querido aprovechar que tenemos aquí a un historiador del arte para tratar sobre un tema que yo creo que es relativamente, no sé si decir polémico o quizás incomprendido, ¿no? Que es el tema de la abstracción. A mí me pasa muchas veces que voy a visitar museos con amigos míos, ¿no? Organizamos alguna quedada y tal, y casi siempre, bueno, pues es fácil admirar obras figurativas, es fácil admirar un cuadro barroco, un cuadro renacentista, por lo bien pintado que está, ¿no? Por el valor histórico, ese paso del tiempo también que muchas veces encarece y le añade valor a la obra, pero es cierto que con el arte abstracto hay cierta tendencia a desprestigiarlo, ¿no? A decir, no, estos colorines que ponía Rothko los haría yo o esto de tirarle pintura al cuadro lo hago yo mañana, ¿no? Como Polo. Entonces, claro, yo te quiero preguntar un poco cuál es tu opinión sobre el arte abstracto y por qué crees que está tan mal visto a ojos de un gran público. Yo creo que es una suma de problemas, ¿no? Ujú, Mi opinión, así. Para mí el arte abstracto es una de las grandes invenciones de la humanidad. Y vemos arte abstracto en más sitios de los que pensamos y vemos cuestiones que nos despiertan estéticamente desde un punto de vista abstracto y no nos alarma, ¿no? Por ejemplo, la música es un arte abstracto.
en un porcentaje enorme. Y no nos preocupa esa abstracción, porque cuando escuchamos una música de película, o una sinfonía, un concierto para piano, una sonata de oboe o un tema de un grupo que nos gusta o lo que sea, no estamos intentando buscarle el significado automáticamente a lo que escuchamos, a esa melodía, a lo que sea. Creo que con la pintura, también con la escultura, pero sobre todo con la pintura, se nos induce, entiendo que erróneamente, y entiendo que ese error procede en último término de la historia del arte, o sea que asumo la responsabilidad de nuestra disciplina, en esa idea de que hay que entender lo que estás viendo. Entonces, claro, entender lo que estás viendo parece más fácil cuando ves un cuadro de Velázquez que cuando ves un cuadro de Helen Frankenthaler, de Rothko, de Lee Krasner, de alguien abstracta, ¿no? De Hilma af Klint. Pero todo esto no deja de ser apariencia. Es decir, yo muchas veces digo, y a alguien le puede enfadar esto, que no entendemos a Goya y a Velázquez y al Bosco tan bien como pensamos. Que el hecho de que identifiquemos figuras humanas o que sepamos que eso que está ahí pintado es una fragua o que sepamos que eso que está ahí pintado es un árbol, no significa que entendamos el cuadro. Y por otro lado, creo que esa intuición es un poco engañosa, porque al final de alguna manera se nos ha coartado la intuición. Es decir, si alguien nos pone delante un cuadro que simplemente es algo de color azul, como por ejemplo un cuadro de Yves Klein, es como que se coarta nuestra expresión, ¿no? Parece como que decir, ah, cómo mola este color azul, parece infantil o banal. Parece como que un cuadro siempre nos tiene que despertar ideas súper profundas y súper intelectuales. Y en realidad no es así. Yo, por ejemplo, trabajando como educador de un museo, he trabajado muchas veces con obras abstractas, con niños y niñas, con gente muy mayor. Y en realidad, si soltamos un poco el cliché, si nos desprejuiciamos y nos relajamos y hablamos de manera un poco más relajada, al final la gente entra muy fácil en el arte abstracto, ¿no? Los niños y las niñas les encanta el arte abstracto porque, porque se comunica más directamente con lo que pueden pensar. E incluso la gente mayor puede decirte, ah, pues estas formas no me gustan, estas formas sí me gustan. Yo siempre uso un ejemplo que me parece bastante universal, ¿no? Y es que podemos valorar si nos gusta o no nos gusta una camiseta, la camiseta de nuestro equipo de fútbol favorito, la camiseta de la selección, y no dejan de ser objetos abstractos todos ellos. Un traje, una falda, un bikini, son objetos abstractos. Y podemos decir, me gusta esa chaqueta, me gustan esos pantalones. ¿Qué es lo que tienen que te gusta? La forma, la textura, el color, cómo brilla la luz en ellos. Hay un montón de cosas que en el arte abstracto también funcionan así de manera intuitiva. Pero yo creo que nos sigue lastrando mucho esa idea de que nos ponemos delante de un cuadro y tenemos que entenderlo. ¿Qué significa el cuadro? ¿Qué contenido tiene el cuadro? Y claro, en el arte abstracto lo del contenido es más discutible, ¿no? Son más sensaciones, percepciones, formas, colores, texturas que se asocian a otras ideas, pero yo de verdad, o sea, lo prometo, no es una cuestión de ni de snobismo ni de nada parecido. De hecho, yo siempre defiendo que no pasa nada si no te gusta cualquier obra de arte, pero de verdad que el arte abstracto en particular, si entras en su juego y aprendes a jugar, te transmite cosas que no te transmite ni Velázquez, ni Goya, ni Picasso, ningún artista figurativo, porque abre un mundo completamente distinto, ¿no? Claro, no, al final son lenguajes, es distintas maneras de jugar con ese lenguaje y de transmitirlo a través de la pintura, ¿no? Y además es muy cierto Exacto. esto que decías tú de que el arte abstracto está mucho más presente de lo que creemos, ¿no? Porque incluso en un cuadro de Velázquez, si ampliamos ciertas zonas del cuadro, podemos ver una abstracción que después abstraída genera toda la imagen después, ¿no? Yo juego mucho, por ejemplo, con la flor que tiene en el pecho la infanta Margarita de las Meninas, que siempre nos admira cuando la vemos de cerca, porque parece un cuadro de Lee Krasner, parece un cuadro de expresionismo abstracto cuando lo ves de Claro. cerca. Y es que en realidad la abstracción lleva allí desde siempre. En las cuevas prehistóricas hay abstracción. En el arte mesoamericano hay abstracción. En el arte medieval y la escultura medieval hay abstracción. Y se utilizaba la abstracción. No es un invento reciente ni un invento hiperintelectual de cuatro personas que lo que quieren es ser muy snobs ni nada parecido. La abstracción lleva ahí toda la vida en el mundo artístico. Lo que pasa es que no le hemos prestado tanta atención y no ha triunfado como lenguaje hasta principios del siglo XX, con lo cual tiene un poco de desventaja frente a los otros lenguajes, ¿no? Pero es curioso que cuando a una niña o un niño pequeño le das un rotulador, lo primero que pintan es abstracto. Lo primero que hacen es garabatos o formas o círculos o puntitos o lo que sea. Trabajan con un lenguaje abstracto al principio y luego entendemos que se les educa para que aprendan a dibujar un árbol, una casa, un coche, su perro, a su papá y a su mamá. Pero es que ahí hay algo muy primario que se relaciona con la abstracción y que yo creo que no deberíamos perder. Hablábamos, Miguel Ángel, del arte abstracto y además efectivamente pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Con esto que decías
Y es que yo creo que existe un cierto pánico a no entender lo que estamos viendo, ¿no? En el espectador promedio hay un pánico a desconocer lo que parece. Y lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces vemos cosas que creemos que conocemos, pero que realmente no interpretamos como es debido, que no conocemos también como pensamos, ¿no? Y con el arte Totalmente. abstracto muchas veces sucede algo que es muy curioso, que es que las personas no juegan a interpretar el lenguaje abstracto, sino que juegan a ver qué formas figurativas pueden encontrar en esa pintura abstracta, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando voy con algún amigo al museo que se encuentra ante un cuadro de Braque o de Picasso, ¿no? En esa etapa cubista, y ven el título, Señor con sombrero. Y luego se ponen a mirarlo y dicen, pero no está el sombrero, ¿no? Ah, no, mira, aquí está el sombrero. Entonces, lo que se utiliza es una mirada muy literal, muy figurativa para interpretar algo que no está pensado en ese mismo lenguaje, ¿no? Y por eso para mí tiene tanto valor que hay artistas que jueguen con ese desconcierto. Incluso me atrevería a decir que no solamente se puede jugar con eso desde la abstracción. Por ejemplo, una persona que juega mucho a desconcertar es Magritte, el Magritte, famoso, totalmente. este no es una pipa, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, sí. ¿por qué crees que hay tanto miedo a no conocer o a no interpretar correctamente lo que estamos viendo? Yo creo que hay algo de innato, es decir, eh, somos seres humanos, funcionamos de una determinada manera, nuestro cerebro funciona de una determinada manera, nuestro cerebro quiere entender, ¿no? Hay unos libros fantásticos de Ramón Nogueras que habla mucho de cómo percibe nuestro cerebro, de cómo funcionamos psicológicamente, y al final nuestro cerebro quiere reconstruir cosas que entienda, quiere asimilar. Entonces, claro, esa incomodidad ante lo abstracto, en cierto modo es natural, porque descoloca, ¿no? Aunque ya digo que en nuestra vida real nos movemos por impulsos abstractos, a la hora de elegir una fruta en el supermercado, la elegimos por el color, que es una cuestión abstracta, o cosas por Ujú. el estilo, ¿no? Pero sí que nuestro cerebro probablemente requiere de que le demos un poco de cancha, un poquito de entrenamiento previo de despreocuparnos. Y luego hay otra cosa. Eso que decías del significado, el contenido, también es algo que llevamos muy atornillado desde el punto de vista educacional. Es decir, se ha entendido tradicionalmente que tienes que mostrar que entiendes las cosas, ¿no? Y mostrar que entiendes las cosas es mostrar que sabes de qué van y que puedes tener esa cultura general. Y en general a mucha gente cuando entra en un museo le intimida no saber qué es eso que hay alrededor. Por eso al final la gente va a los museos que tienen las obras famosas. Es decir, solemos yo creo que a veces somos incluso demasiado críticos con esto, ¿no? Decimos, la gente entra en el Louvre y solo va a hacerse una selfie con la Gioconda. Ya, pues que si no conoce el resto del museo, es muy difícil. Es muy difícil meterte en un museo como el Prado, la National Gallery, el Louvre, uno de estos megamuseos, y pegarte un palizón mortal, porque es un palizón físico y psicológico, cuando a lo mejor no conoces más de 4 o 5 de las obras que hay allí expuestas. Yo creo que en general el ámbito cultural ha fracasado en conectar a la mayoría de la población con ese contenido, ¿no? Porque si al final se trata mucho más de intentar que la gente disfrute de obras que no conoce, y ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave de dejarse seducir por cosas que ves por primera vez y a ver qué te dice eso que ves por primera vez. Porque si no, evidentemente, nuestro cerebro, su zona de confort es ver, como yo cuando entro en el Prado, ir a ver la fragua de Vulcano y chimpún, ¿no? Ir a ver lo que conozco y ya está. Y lo que conocemos siempre nos transmite otras sensaciones, ¿no? Por ejemplo, en la música esto pasa de una manera muy curiosa. La mayoría de la música que nos ponemos en nuestros auriculares es música que ya conocemos. Ujú. Nuestro proceso de aproximación a la música es un proceso muy complicado. Somos muy tradicionales en nuestro gusto musical y nuestros gustos musicales parece que a los 20 y pocos años ya están definidos casi por completo. Es muy raro que a los 48 o a los 75 años escuchemos una música radicalmente opuesta de la que nos gustaba cuando teníamos 26. Es raro. Entonces, ahí se han inventado fórmulas, como la radio, que al final lo que hace es coger la última canción de Rosalía, ponértela en bucle, y así para Ujú. cuando la escuchas por primera vez, ya la has oído varias veces. Y entonces ya no te resulta del todo extraña. Pero podemos ver lo que pasa cuando Rosalía saca un nuevo disco y de repente hace cosas muy raras, que entonces la gente la critica, ¿no? Ya no mola, se ha vendido, ya no es lo que era, y eso al final pasa con casi toda la gente que intenta innovar en música. Pues claro, imagínate, si eso pasa en música, que es un arte bastante popular, ¿qué no pasará con la pintura y la escultura? Que son artes mucho más restringidos en cuanto al público. Claro, directamente ves una creación artística muy vanguardista de 2023 y lo normal es que no entiendo nada. Y ese no entiendo nada
en lugar de ser una puerta de, oh, qué bien, no entiendo nada, a ver qué me quieren contar aquí o a ver de qué va esto, suele ser algo que nos causa rechazo. Es decir, aquí no entiendo nada, esto no tiene nada que ver conmigo, así que lo rechazo. Sí, ¿no? Y además es cierto esto que decías de la música, ¿no? Que nos ponemos siempre la música que estamos acostumbrados a escuchar o que ya hemos escuchado. A mí el otro día me pasó, ¿no? Estaba viendo un grupo nuevo que no conocía, estaba escuchando música de Placebo y de repente cuando terminé el disco me gustó mucho el disco de Sleeping with Ghost, lo recomiendo, pero necesité volver a escuchar música que ya había escuchado, ¿no? Como para otra vez volver a esa zona de confort. Y tal vez me puse The Killers, me puse Oasis, los Beatles, tal, para volver a aquello que ya tenía interiorizado, efectivamente, en parte por ese pánico interior, ¿no? A desconocer o a querer conocer, que es muy distinto. En cualquier caso, sí, también lo que decías de Rosalía, creo que es muy interesante. Además, yo creo que en este caso de la música urbana, además de esa repetición que hay desde la radio, desde las discotecas, las tiendas, los anuncios, los medios de comunicación, hay también otra cosa que es, yo creo que objetiva, que es la repetición de una misma fórmula, ¿no? Es cierto que hay artistas que innovan más. Rosalía en su último disco, como bien has dicho, ha innovado muchísimo y también por eso mismo causó cierto desconcierto y cierto rechazo, pero sí que es cierto que hay una tendencia a repetir las mismas instrumentales, los mismos ritmos, los mismos, ¿no? acordes que al fin y al cabo pues, se te quedan en la cabeza y por eso cuando escuchas dos canciones distintas de Quevedo te suenan muy parecidas y las dos se te hacen igual de atractivas y se te hacen igual de pegadizas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que hay ahí una especie de establishment pensado para que esa música urbana sea la que se reproduzca en bucle y no te cause esa sensación de abstracción, ¿no? Como decíamos antes, que te puede provocar otro tipo de música más vanguardista. Y ahora que hablábamos también de este tema del arte moderno, te quiero sacar otro de los temas interesantes que tenía planificado esta entrevista, que es la separación entre artista y obra. Para mí es un tema muy interesante porque creo que tiene de fondo un debate interno muy complejo, ¿no? Que es hasta qué punto decidimos si se separa o no un artista de su obra. Claro, separar un artista de su obra puede servir para evitar cancelaciones, ¿no? Es decir, oye, la persona que hizo una obra no tiene nada que ver, la obra no tiene por qué ser juzgada de la misma manera en que su artista. Si un nazi pinta un cuadro que es maravilloso, el cuadro no tiene por qué ser quemado, no tiene por qué ser quitado de las paredes de un museo. Pero es cierto que muchas veces hacer una separación muy grande entre artista y obra puede dificultar la interpretación que hagamos sobre la obra y sobre todo cuanto más nos aproximamos a nuestros tiempos, más ligada está la vida del autor en sus cuadros, ¿no? Y por eso hay ciertas obras que si uno no lee o no conoce o no estudia, es muy difícil interpretar. Si uno no sabe la vida de Kandinsky o no ha leído su producción teórica, es muy difícil saber que Kandinsky era un tipo que era capaz de conectar la música, de hacer conciertos, ¿no? en sus propios cuadros. Es muy difícil conocer ese tipo bueno, de cosas, ¿no? de datos. Entonces, en tu caso, ¿qué opinión tienes en este debate de separar artista y obra? Yo creo que el debate en general se ha entendido un poco mal. Es Ujú, decir, separar obra de artista es algo que hay que hacer, pero en un ámbito muy concreto, que es el ujú, ámbito del estudio. Es decir, pongo un ejemplo a lo mejor un poco bruto. Pensemos en una cirujana torácica que está en urgencias y que le entra por urgencias pues un asesino que tiene un disparo en el pecho y lo tiene que atender, tiene que operarle para salvarle la vida. Ese es su trabajo. Es decir, en ese campo, la cirujana torácica que opera a ese asesino tiene que trabajar profesionalmente y por lo tanto tiene que ujú, separar en su cabeza obra de artista, diríamos. Es ujú, decir, yo aquí tengo que salvar a una persona, no salvar a un asesino, sino salvar a una persona. Eso no significa que esa cirujana considere que las cosas que ha hecho ese señor que tiene en la mesa de operaciones son despreciables y que a lo mejor si se lo encuentra en un café prefiera salir y no estar cerca de esa persona. Y esas son las cosas diferentes. Es decir, una persona que se dedica a la historia del arte en teoría, de manera ideal y por profesionalidad y rigor académico, tiene que separar obra de artista cuando analiza la obra de un artista o su vida, ¿no? Tiene que intentar separarlo porque es la mejor manera para poder entender las dos partes por separado, para que una cosa no contamine la otra y viceversa. Pasa muchas veces y es normal, y es un fenómeno que hasta incluso está estudiado científicamente, que cuando haces la tesis doctoral sobre una determinada persona, al final te acabas enamorando de tu tesis doctoral. Pero es que, bueno, pasa incluso cuando haces la tesis doctoral y no es sobre una persona. Habrá ujú, gente que se doctora en derecho en una particularidad, en una particular especialidad, que se acaba enamorando de esa rama del derecho porque es su hábito de investigación. Eso es normal que suceda, pero al mismo tiempo tenemos que mantener una objetividad máxima en este sentido. Pero cuidado con esto.
Eso tampoco significa que el separar obra de artista implique ni que se perdone cualquier tipo de acto absolutamente deleznable que haya cometido una persona, porque eso va por otro lado, ni que influya en que se programe o no se programe a una determinada persona, o que se exponga o no se exponga la obra de una determinada persona, ¿no? Y hay ejemplos que para mí son muy claros, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa con Gauguin, y lo comento muchas veces, siempre que hablamos de esto de separar obra de artista. Gauguin es uno de los pintores más importantes de la historia del arte. Para entender el arte occidental de todo el siglo XX y parte del XIX, es importantísimo entender a Gauguin. Pero Gauguin era un ser humano despreciable y hacía cosas que eran terribles. Y simplemente cuando sabes que Gauguin se iba a Asia a mantener relaciones sexuales con niñas, pues cuando vuelves a ver un cuadro en el que Gauguin pinta a una niña desnuda, entiendes que eso no es inocente. Y es muy difícil que no te produzca repugnancia, porque estás viendo a la persona que hay detrás de esa obra. Y eso es así, sin más. Eh, Decirle a una persona que dice, yo no puedo ver los cuadros de Gauguin por esta razón, decirle que es una ignorante o que está cancelando a Gauguin o que hay que separar obra de artista, hay que separar obra de artista cuando estudiemos a Gauguin. Es decir, cuando a mí me toca dar clase sobre la pintura de Gauguin, tendré que analizar formalmente su obra, explicarla formalmente y en su importancia. Pero aún así, creo que también es importante que se añada esa nota de, oye, y que sepáis que este señor era un ser despreciable, ¿eh? O que Kirchner pintaba niñas desnudas y él y sus amigotes se llevaban a niñas desnudas a una cabaña y hacían cosas terribles con ellas. Eso hay que saberlo, porque si no estamos blanqueando algo que ya entra dentro de lo más elemental de la humanidad, y es que eran seres humanos despreciables. Y no pasa absolutamente nada. Quiero decir, no se va a morir. Nadie está hablando de que haya que quemar los cuadros de Gauguin ni los cuadros de Kirchner porque eran seres humanos despreciables. Pero hay que darles un contexto. A esto además añado siempre una cosa que me parece muy importante. Los artistas, generalmente, sobre todo los artistas clásicos, no tenían ningún problema en que no se separase obra de artista. El libro más famoso de la historia sobre arte son las vidas de Vasari. Y Vasari cuenta la vida del artista, no la obra. Vasari pocas veces habla de comentarios estrictamente técnicos, artísticos, sino que te cuenta que Miguel Ángel era tal, que Donatello era tal, que Rafael era cual. Te cuentan sus batallitas y su vida, y te cuenta que Uccello no dormía por las noches porque estaba obsesionado con la perspectiva. Y como ellos, casi todos los artistas que vinieron después se encargaron de que la gente conociese sus obras, sus biografías, empezando por Picasso, que es actualmente uno de los artistas más polémicos, precisamente por esa relación terrible que tenía con muchas de las mujeres con las que compartió su vida, y que no era una persona extraordinaria, no era una buena persona con muchas de las personas a las que conocía, hombres y mujeres, pero el propio Picasso dirigió sus propias biografías y se encargó mucho de cómo iba a ser biografiado y cómo iba a pasar a la posteridad. Por lo tanto, Picasso no parece que estuviese interesado en que no conociésemos su vida o que separásemos su vida de su obra. Aquí hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, lo de separar vida y obra es una objetividad científica, académica, que debemos aplicar en unos casos concretos, pero no es una regla universal. No es que de repente si te dedicas al arte eso significa que cualquier barbaridad que hayas hecho se te perdona. No, no funciona así, evidentemente. Claro, mira, yo este tema lo hablé con Juan Soto Ibarz cuando vino aquí al canal y me gusta citarle porque me dio una respuesta que me parece muy interesante, ¿no? Y es que él decía que hay que separar artista y obra en la condena, ¿no? Es decir, uno puede condenar al artista, pero no por ello su obra tiene que estar privada de ser expuesta a los museos, porque entonces, si retiramos la obra del museo, a quien realmente estamos haciendo el mayor juicio y el mayor atentado es a la persona que disfrute viendo ese cuadro, ¿no? Entonces, Y además, ahora que está más o menos de actualidad, porque últimamente, por ejemplo, ujú, se ha estrenado una película sobre Oppenheimer, por ejemplo. sí. ¿Qué pasa con los científicos? ¿Los científicos se salvan? O sea, ¿qué pasa con Einstein? ¿Qué pasa con Oppenheimer? ¿Qué pasa con Niels Bohr? ¿Qué pasa con toda esta gente que contribuyó a avances fundamentales en la ciencia, sin los cuales a lo mejor no estaríamos haciendo esta conexión en directo porque sería técnicamente imposible, pero que al mismo tiempo fueron responsables de cuestiones terribles, de cuestiones que provocaron la muerte a miles de personas, a millones de personas? Pensemos al final en la reflexión del propio Alfred Nobel, cuando se da cuenta de que la dinamita sirve para muchas otras cosas que no son positivas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Cancelamos también eso? No puedes cancelar un descubrimiento científico, pero fíjate que con los científicos somos mucho más condescendientes, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, la película Oppenheimer, aparece Einstein, que evidentemente tiene que aparecer porque es un personaje importante en esa historia y en todo lo que rodea al proyecto Manhattan, y sin embargo Einstein es muy raro que se hable de que era un ser humano despreciable, que lo era, ¿eh? Porque Einstein era un tipo terrible.
O, por ejemplo, Newton. Es verdad que Isaac Newton ya está muy lejano en el tiempo, pero Isaac Newton era un auténtico malnacido. Y, sin embargo, nos beneficiamos de su obra. Nos beneficiamos de sus avances científicos y nadie se le pasa por la cabeza que sus avances científicos no sean positivos, aunque fuese un ser humano despreciable. Y Newton lo fue. Newton saboteó a otros científicos y probablemente si no hubiese saboteado a otros científicos, el conocimiento científico habría avanzado más y mejor. O sea que al final es justo lo que decías, ¿no? Que decía Soto Ibars. Es ese punto de que por un lado va la responsabilidad humana en tus actos y por otro lado va el hecho de que lo que tú hayas generado o creado está separado. Está separado y a veces se toca, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, hablé de este tema en Julia en la Onda, en el programa de Julia Otero, y puse un ejemplo que para mí es muy claro. Un escultor británico, ahora mismo no recuerdo el nombre porque siempre se me olvida, pero bueno, que hizo la decoración de la sede central de la BBC. Y en la sede central de la BBC la gente entra por una puerta en la que hay una figura de un niño desnudo. Bueno, años después, conociendo los diarios de ese escultor, se supo que ese señor era un pederasta, un pedófilo repugnante. Repugnante. Y ahí sigue esa escultura de un niño desnudo, que cuando tú sabes que ese señor era un ser humano repugnante y que además era un pedófilo asqueroso, pero asqueroso, repugnante, ¿cómo puedes mm, tener el estómago de ver esa escultura todos los días, sabiendo lo que hay detrás de esa escultura y que esté además en un edificio público como es la sede de la BBC, que es la radiodifusión británica, ¿no? La televisión y la radio británica pública? Es muy difícil, es muy complicado casar esas dos cosas, sabiendo que esa obra en particular expresa los delitos de esa persona, ¿no? Es como si Hitler, en vez de haber pintado paisajes mediocres, hubiese pintado cadáveres de sus propios crímenes. ¿Expondríamos los cuadros sin contexto? No, hay que darles contexto. Hay que explicar, oye, mira, este señor fue un criminal, o este señor abusaba de niños o de niñas, o este señor hacía estas cosas, o esta señora era una delincuente. No pasa nada. Al final, se trata de complementar lo que es el contexto de esa obra. No porque sean hechos deleznables nos los vamos a callar. Entonces estamos engañando a la gente. Si solo vamos a contar las cosas bonitas y buenas de los artistas, entonces engañamos al público. Claro, y además es muy interesante lo que decías, ¿no? Añadir el contexto, pero no impedir que o no hacer que ese contexto pueda hacer que no se exponga el cuadro, ¿no? Es decir, no porque ese señor fue un tipo horrible, hay que quitar ese cuadro de los museos, porque entonces lo que estaremos haciendo es dar una visión sesgada e idealista de la historia, y la historia al final se tiene que contar tal y como fue, ¿no? Y tiene que estar ahí, tiene que estar en los cimientos. El otro día hablaba con un amigo también algo parecido a esto, pero relacionado más bueno, con el tema del Valle de los Caídos, ¿no? Él me decía que, a pesar de que entiende que no es un tema urgente, porque no, tocar el Valle de los Caídos no va a solucionar los problemas económicos del país, ni va a mejorar el paro estructural, ni absolutamente nada, pero él decía que a él le gustaría que en un futuro se acabara, se derruyera el Valle de los Caídos, ¿no? Se demoliera. Yo le decía que eso lo único que va a hacer es traer todavía más conversaciones sobre un tema que él mismo quiere evitar, que es el tema del franquismo, ¿no? Y le ponía un ejemplo. En los últimos 10 años de historia de nuestro país, ¿cuál fue el año en el que más se habló de la dictadura franquista? Bueno, pues precisamente el año en el que se hizo la exhumación de Franco, ¿no? Que te puede parecer mejor o peor que se haya exhumado, ¿no? Te puede parecer mejor o peor que haya un monumento en un país democrático dedicado a un dictador, pero en cualquier caso la realidad está ahí, ¿no? Entonces, claro, yo en esos casos sí que soy más partidario de, como tú bien dices, añadir un contexto y contar la historia tal y como fue, de la forma más objetiva y menos sesgada posible, decir quién fue esa persona, pero a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones y mostrar esa historia de manera en la que está, ¿no? Claro. Entonces, El problema ahí, por ejemplo, con el Valle de los Caídos es que ujú, suscita unas pasiones que dificultan todo ese proceso. Es decir, yo una vez dije hace mucho tiempo en Twitter, y hace tanto tiempo que yo creo que casi nadie se acuerda de ello, afortunadamente, que yo creo que el Valle de los Caídos sería el espacio perfecto para instalar el Museo de la Guerra Civil Española que España no tiene. ¿Qué pasa? Que nadie se plantea hacer un museo de la Guerra Civil Española porque a nadie le va a gustar. O sea, es ese punto. Tú puedes ir al Valle de los Caídos realmente y poner un panel explicativo que de una manera completamente objetiva y completamente científicamente rigurosa explique lo que fue la represión franquista. Imposible, porque hay un montón de gente que va allí como lugar de peregrinación a la que no le va a gustar eso. Entonces, claro, entras en un problemón muy gordo. Que sucede en general con buena parte de la arquitectura europea del siglo XX, que al final
es política en muchos casos, ¿no? La arquitectura fascista italiana le sucede lo mismo y en el caso del fascismo italiano hay arquitectura realmente interesantísima que ha corrido mucho peligro y alguna que no se ha salvado porque precisamente viene de la época de Mussolini, o pasa con la arquitectura nazi en Alemania y pasa con la arquitectura de la Unión Soviética, de la época de Stalin, o sea, al final son edificios que están teñidos de muchas cosas donde la objetividad es tan difícil que es muy difícil llegar a ese punto neutral, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso del Valle de los Caídos, a mí no me gustaría que el Valle de los Caídos desapareciese o se destruyese, sinceramente. Y eso no significa que yo simpatice lo más mínimo con determinadas cuestiones, no, no tiene nada que ver con eso. Creo que es parte de la historia. Y evidentemente luego en el Valle de los Caídos se añade el problema de que es un edificio que, como muchos edificios de la posguerra, está construido más bien regular. Ujú. Entonces parece que mantenerlo a partir de un determinado momento va a costar bastante dinero, porque no es que se pudiese construir de la mejor manera, ¿no? Pero forma parte de la historia, como forma parte de la historia un palacio imperial, como forma parte de la historia. Lo que pasa es que esta está tan cercana que reabre muchas heridas. Y entiendo que también hay que entender a quién reabre muchas heridas. Y entiendo que también hay que dar satisfacción a las personas que dicen yo no quiero que mi bisabuelo esté enterrado en el Valle de los Caídos. Entonces, claro, son una serie de cuentas pendientes que se van dejando, se van dejando, se van dejando y al final llega un punto que es imposible dejarlas porque es que parpadean, ¿no? En el cuadro de mandos hay una cosa que lleva ahí parpadeando 30 o 40 años y nadie le ha hecho caso a ese parpadeo, ¿no? Pero desde el punto de vista estricto del objeto cultural, es un objeto cultural tan interesante, pues como un palacio imperial o como puede ser un anfiteatro romano. Es que estamos hablando de producciones culturales que te hablan de su época. Otra cosa distinta es que en un estado donde los ideales democráticos son los que imperan y el ideal de la ley es el que impera, hay una serie de cuestiones que pueden ser pues muy criticables, ¿no? Las exaltaciones de ideologías antidemocráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso va por otro lado. Es decir, nadie te impide tener una bandera con una esvástica, una hoz y un martillo en un museo. En los museos lo que tenemos son espacios de reflexión e interpretación, no espacios de alabanza. Entonces, tendremos que entendernos. Y luego, independientemente de cuál sea la tendencia política con la que cada ciudadano y ciudadana simpatice, hay que entender que tenemos que interpretar esos objetos como lo que son, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco tiempo salió la noticia de que en Uruguay iban a fundir el águila del acorazado Graf Spee, del barco de la Marina de Guerra nazi, Ujú. que está en Uruguay, porque se hundió en el Río de la Plata al principio de la guerra, y que iban a fundir ese objeto, que si no recuerdo mal es la única insignia que se conserva de un acorazado de un barco de combate de la Segunda Guerra Mundial del bando alemán, y lo iban a fundir para hacer un monumento como de concordia. Y yo en Twitter dije, no me parece correcto. Ese objeto es un objeto histórico, además es un objeto único, Ujú. merece ser conservado, aunque la ideología que representa sea aborrecible, pero es un objeto histórico. Y al final el gobierno uruguayo parece que acabó dando marcha atrás, porque bueno, entre una cosa y la otra se dieron cuenta de que a lo mejor no era la mejor idea, porque estamos hablando de destruir un objeto histórico, que además es documento de la historia y que el objeto en sí mismo no tiene culpa de ningún tipo de ideología. Es como si hoy alguien dijese, vamos a fundir la estatua de Felipe IV que está en la Plaza de Oriente porque la monarquía no nos representa, la monarquía absolutista del pasado no nos representa. No, vivimos en una democracia parlamentaria, en una monarquía parlamentaria, te gustará más, te gustará menos. Felipe IV ya no tiene relación con nosotros, pero está ahí como objeto histórico, o como están las obras de los museos. Yo creo que esto es muy delicado, ¿no? En algunos casos, este tipo de obras se desmontan y se guardan, como en el Memento Park de Budapest, que es un parque que, por cierto, recomiendo mucho, donde están guardadas la mayoría de las esculturas públicas de la época del Pacto de Varsovia, de las esculturas de Stalin y toda la escultura de la época comunista en Hungría está allí guardada, pero no está destruida, está en ese parque y sirve como museo y sirve como recordatorio y la obra no se pierde y así tampoco olvidamos episodios de nuestra historia, que en algunos casos fueron muy importantes, claro. Sin duda, ¿no? Y además lo que tú decías, uno puede pasar por el Memento Park y ver esas esculturas comunistas de la misma manera en la que uno puede pasar
por los museos, por los pasillos de un museo español y ver cuadros de Zuloaga, ¿no? Que era una persona pues, afín al régimen. O incluso uno puede pasear por las galerías de los museos en Italia y encontrar pintura fascista, que era propaganda, pintura futurista, ¿no? Que era propaganda de ese fascismo de Mussolini. Puede ver a Los, Bala, los, puede fu- ver... los futuristas son fundamentales en la historia del arte y eran afines al Claro, fascismo. claro, El claro, propio, el propio Salvador Dalí fue un pintor afín al franquismo claro, sí, y no sí. tuvo mayores problemas en ser el artista casi oficial del régimen durante determinados momentos. ¿Y qué pasa? Que como es Dalí, es muy famoso y nos gusta mucho, a él lo perdonamos. Claro. Es que es muy raro eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Entonces va en función del nivel de importancia. Leni Riefenstahl, una de las cineastas más importantes de la historia, pues ella estuvo toda su vida diciendo que no era tan nazi como todo el mundo pensaba, pero lo cierto es que sus mejores obras fueron de exaltación del régimen de Hitler, y esa es la realidad. Y eso hace que esas obras sean peores. Hace que su contenido sea moralmente reprobable o desde una perspectiva democrática sea rechazable, pero como obras de arte son magníficas. Sin duda, sin duda. Pues Miguel Ángel, vamos a pasar ya a la última parte de la entrevista. Esta parte yo creo que te va a gustar porque es además sobre un tema que tú has tocado en tu libro de otra historia del arte, ¿no? Me parece un tema muy interesante y lo quería hablar contigo, que es la facilidad que tenemos hoy en día para catalogar algo como obra maestra, ¿no? Automáticamente una pintura que nos gusta o una pintura ni siquiera que nos gusta, sino que hemos visto ya en las noticias o los telediarios, en pósters, tendemos a catalogarlo como una obra maestra sin entender la exclusividad que implica la propia palabra obra maestra, ¿no? Un término realmente muy exclusivo y que se debe destinar, bueno, pues a obras muy determinadas. Así que, para entrar en este juego de qué es obra maestra y qué no, te voy a proponer varios pintores y me gustaría que de forma breve me dijeras si te parecen genios o sobrevalorados. Uy, Claro, puede ser venga, polémico esto. vamos a la polémica. Aclaro, voy a entrar en el juego por completo, pero aclaro que a mí en general el adjetivo sobrevalorado no me suele gustar. Vale, No me suele gustar porque creo que abusamos mucho de él. vale. Creo que lo usamos mucho como para etiquetar algo que no nos gusta, ¿no? Es muy fácil decir, no, está Ujú. sobrevalorado. Es como decir, los demás lo valoran, pero yo no. Pero vamos a entrar en ello porque va a ser divertido. Venga. Bueno, si te gusta más lo podemos llamar genios o mediocres, ¿no? O genios o no tan buenos. ¿Vale? Venga, Así que, vamos. eso sí, de forma puedes justificarlo, por supuesto, pero son unos cuantos, aviso. Venga, Así que vamos. empezamos. Intentaré ser breve. Venga. Fenomenal. Primero, empezamos fuertes. Da Vinci. Da Vinci. Mm, ostras, empezamos difícil, ¿eh? Sobrevalorado. Venga. ¿Vale? O sea, Y como matizo, como personalidad magnífico, uno de los mejores dibujantes de la historia, como pintor, que es como lo que lo conoce la mayoría de la gente, no es tan importante. Picasso. Picasso, igual te sorprende, sobrevalorado. Uy, va. Pues sí, ¿Sí? sí me ha sorprendido. Y diciendo que es mi artista favorito y diciendo que creo que es un artista fundamental. Pero siendo para mí uno de los mejores artistas de la historia del arte, y técnicamente creo que, si no el mejor, le está muy cerca, creo que él construyó a su alrededor un relato de genialidad que ha hecho que Picasso sea Picasso y que otros artistas no tengan el valor que merecen. Literalmente, me parece un caso muy parecido al de Le Corbusier, por ejemplo, en arquitectura. Ujú. Son personas que fueron muy conscientes de que el marketing que ellos creaban alrededor de su figura les posicionaba un poco como los genios a reverenciar. No estoy menospreciando su calidad, ¿eh? Me parece un genio absoluto, pero siendo un genio absoluto, creo que a veces tenemos que relajarnos un poquito con Picasso. Vale. Gustav Klimt. Klimt. Voy a decir genio, venga. Y eso que a Klimt no me gusta especialmente, no es uno de mis artistas favoritos, pero me parece un artista espectacular, aunque creo que se deberían conocer más obras que las dos que todo el mundo conoce, que es Ujú. donde te permite un poco conocer lo que realmente es su obra. Don Diego Velázquez. Ahí tengo que decir genio porque si no me estaría traicionando. Vale, vale, Pero vale. al mismo tiempo eh, nos admiramos mucho la técnica de Velázquez y, por ejemplo, muchísima gente que admira la técnica de Velázquez no admira la técnica de Murillo. Y en cuanto a técnica, ahí están, ¿eh? Ahí están los dos. Ahí se andan. Para Ujú. mí, Murillo es un auténtico animal de la pintura que no es tan conocido y no es tan popular como Velázquez, por ejemplo. Muy bien. Salvador Dalí. Sobrevalorado. Aparte de ahí no voy a tener ni siquiera remordimientos. Aunque es un artista que es muy divertido, me divierte mucho,
pero no es tan buen artista como normalmente pensamos. Jackson Pollock, Sobrevalorado. ¿vale? Henry Matisse, Mm. Matisse es difícil. complicado. Podría decir cualquiera de las dos, fíjate, en este juego. Venga, Matisse me cae un poco simpático, voy a decir genio. Genio, ¿vale? Cuidado con esto, este va a ser muy polémico. Frida Kahlo, Genia. ¿vale? Edward Munch, Sobrevalorado. Banksy, Mm, Sobrevalorado, pero por contexto. Es decir, aquí sí que voy a matizar. Banksy me parece el artista más relevante en cuanto a influencia de los últimos 50 años. Y creo que no se puede entender el arte de finales del siglo XX y principios del XXI sin entender el impacto de Banksy. Dicho esto, no creo que sea el mejor exponente del arte urbano. Simplemente creo que es el que consiguió devolverle a ese, o sea, darle al arte urbano la relevancia que hoy día tiene. ¿vale? Pero hay gente que es mucho mejor que él. Vale. Pero él fue el que consiguió que todo explotara y que de repente el graffiti ganase todo el peso que tiene y el arte urbano ganase todo el peso que tiene hoy en día, que para mí es la manifestación de las artes visuales más importante que tenemos actualmente. Andy Warhol. Sobrevalorado, pero él mismo yo creo que lo diría. Basquiat, Hmm. Basquiat es otro que me cuesta. Vamos a decir sobrevalorado, venga, hoy parece que estoy un poco hater. vale, vale, perfecto. Kate Haring, Hmm. No gustándome, me parece más genio que Basquiat, fíjate. vale, vale, Así que vamos interesante. a dejarlo ahí a medio camino. Renoir, Mm, Renoir, voy a decir genio. Y fíjate, estoy como casi un poco a la contraria, porque sí, Renoir es un pintor que no me gusta, pero el Renoir del núcleo duro de los impresionistas hace cosas que son muy importantes en la historia del arte. Y que vale. tiene una mirada que no tenía Monet y que no tenían los demás. Ojo aquí, Antonio López. Mm, mm, mm. Voy a decir sobrevalorado, pero con cariño. Vale, Me, amistosamente sobrevalorado. me gusta mucho Antonio López. De Ajá, hecho, es una cosa que muy poca gente sabe. Tengo muy pocas obras de arte, reproducciones de obra de arte en mi despacho. Y una de las pocas que tengo es La Gran Vía de Antonio López. Me ¿ah? gusta mucho Antonio López. Pero creo que en general o sea, más que sobrevalorado Antonio López, el hiperrealismo me parece sobrevalorado. Vale, vale, me gusta. Miró, Sobrevalorado. sin duda aquí, ¿eh? Y me gusta mucho, miro, me gusta, me parece simpático. Y creo que hay que entenderlo en su contexto. Pero creo que nos pasa con Miró, con Dalí, con Picasso, con esas grandes figuras totémicas que parece que son la repera y son muy buenos, pero había mucha gente que es muy buena y que ni nos suena. Yo creo que ese es por ahí estoy jugando un poco la carta de sobrevalorado. Vale. Van Gogh, Van Gogh a mí me parece un genio. O sea, vale, ahí sin cortapisas. Pero me parece que es un pintor muy difícil de entender si no lo ves en persona. muy Si bien. no lo ves en persona es muy difícil entender la absoluta locura que es que Van Gogh haga lo que hace y que lo rompa todo. Últimos tres, llegamos. Rothko, Rothko, es que a mí con Rothko y Pollock me pasa lo mismo, y es que echo de menos que se reconozca el papel de Helen Frankenthaler, de Lee Krasner, de las mujeres del expresionismo abstracto, que eran igual de buenas que ellos y que casi nadie conoce, ¿no? Entonces, Rothko me encanta, pero lo meto en el saco de los sobrevalorados porque había mucha más gente haciendo cosas originales y novedosas que Pollock y Rothko. incluso en España. A mí me gusta mucho José Guerrero y Esteban Vicente, por ejemplo, dos grandes exponentes del expresionismo abstracto. José Guerrero es maravilloso y acabo de Sí, estar en Palma y acabo de estar en la Fundación Juan Marc, que entre otras cosas tiene unos cuadros de Guerrero maravillosos y es justo lo que dices, ¿no? Parece que todo el expresionismo abstracto son Pollock y Rothko y ujú, había más gente e incluso gente a la que igual le copiaron ideitas por ahí, ujú. sobre Yo todo siempre Pollock. digo, si pasáis por Granada, enfrente de la Capilla Real está el Museo José Guerrero con tres plantas de todo monográfico, todo pinturas de José Guerrero y merece muchísimo la pena verlo. Maravilloso museo y aparte la Capilla Real al lado, es que no se puede pedir más. Claro, efectivamente. Y ya últimos dos. No sé cuál dejarme para el final. Puede que los dos sean polémicos. Vamos a ver este. Goya.
Genio. Vale. Fíjate, yo creo que ahí, yo que aparte insisto muchas veces en que Goya no me gusta especialmente. De hecho, lo digo tantas veces y con tanta alegría que la gente va a pensar que odio a Goya. Y no es así. O sea, me gusta Goya, me gusta la obra de Goya. Simplemente no me enamora. No es un artista que me vuelva loco. O sea, voy al Prado y muchas veces me voy del Prado sin ver nada de Goya. No voy con la misma. co- Voy a ver el descendimiento de Van der Weyden, voy a ver la fragua de Vulcano, voy a ver otras cosas, ¿no? Y Goya no me provoca esa atracción, no encaja, pero me parece un genio absoluto. Y de hecho me parece el artista más importante que hay en el Museo del Prado, más que Velázquez y más que todos los demás. Me parece el artista central del Museo del Prado. El Museo del Prado es el templo de Goya y es fundamental para la historia del arte español y para el arte europeo en general. Interesante. Y la última, a ver esta. Como pintor, Antonio García Villarán. ¡Ostras! No te la Esto sí esperabas que, esta, ¿eh? esto sí que es inesperado. Pues no conozco mucho la obra de Antonio, la verdad. Conozco algunas cosas. No sabría decirte, la verdad. Hombre, genio, genio, me parece que incluso él se quedaría un poco asustado si le llamamos genio, ¿no? No lo sé. Ostras, ahí sí que me has pillado por sorpresa. Vamos a dejarlo en artista, ¿no? Vale, Con vale. los artistas vivos y las artistas vivas en activo, siempre hay que ser mucho menos bestia. O sea, una cosa es decir que no me gusta Goya o decir que Miró está sobrevalorado, pero es que Miró y Goya son incontestables, lo aguantan todo, ¿no? A gente que está en activo siempre hay que tener muchísimo más cuidado y matizar mucho más las opiniones porque, joder, puedes hacerle daño a una persona que está trabajando. No es el caso de Antonio, que le va estupendamente, pero es más difícil matizar sobre alguien que está funcionando en este mismo momento, ¿no? En este momento presente está trabajando. Entonces, ir allí a decirle a alguien lo que haces no me gusta, pues es muy raro. Muy bien, bien contestado, bien salido, ¿eh? Era una pregunta difícil, pero creo que la has abordado muy, muy, muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel, última sección de la entrevista, se llama Preguntas en un minuto. Es una pregunta que Vamos le hago allá. a todos, una sección que le hago a todos los invitados y básicamente tengo una lista interminable de preguntas, pero solo hay un minuto para poder contestar al máximo número posible de preguntas. Qué Entonces, guay. son preguntas sobre tus gustos personales, es decir, no son preguntas a pillar, ni de conocimiento, ni de cultura general, ni de nada. Si Vale, alguna, por lo que sea, no se te ocurre o la quieres pasar o cualquier cosa, dices paso y paso avanzamos a para... eso. Vale, perfecto. Entonces, Ostras, claro, cuidado, la clave está en ser rápido. De momento, el récord lo tiene Fernando Delis, periodista y TikToker que hizo 24 preguntas respondidas en un minuto. Y la wow. última posición la tiene David Suárez, el humorista que hizo 12. Así que, Sin presión. sin Venga. presión. Creo que Hay un voy a batir margen el amplio. récord. Creo que voy a batir el récord por debajo, con lo que yo me enrollo. Ya verás, tú espérate. Vamos allá. Vamos a verlo. Pues pongo el crono y preparado. Listo. Ya. Nombre completo. Miguel Ángel Cajigal Olvera. Fecha de nacimiento. 8 de diciembre del 81. Lugar de nacimiento. A Coruña. Tu comida favorita. La pizza. Un postre favorito. El tiramisú. Un deporte. El fútbol americano. Equipo al que apoyes en ese deporte. Pues actualmente pasa palabras, que me gustan varios. Vale. Un grupo de música. Queen, Una canción de ese grupo de música. Don't Stop Me Now. Algo que esté sobrevalorado. El chocolate. Algo que esté infravalorado. Paso palabra. La mejor red social es Twitter. una película. Interstellar. Una afición. La música. Algo que te dé pereza. Que me dé pereza. Los documentales. Un libro. Vale, tiempo, tiempo, tiempo. Uh, Terminamos, responde a esta si quieres, ya por terminar. Un libro. un libro. Uno que estoy leyendo sobre la música de Ted Gioia. Vale, fenomenal. Bueno, pues has contestado 16. Bastante bien, Bueno, ¿eh? No, no, menos está mal bastante que, bien. menos mal que no quedé de último. No, 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 en absoluto, en absoluto. Está muy bien, de hecho te quedas en la media, ¿eh? O sea, de Bien, hecho creo bien. que en media alta. 16 Lo está de, lo bastante de bien. 20, lo de 20 y pico me parece que hay Es que que, volar, ¿sabes, ¿eh? sabes lo que pasa? Que lo grabamos presencial, entonces no había delay entre preguntas y por eso Vale,
Estoy replanteando, estoy reconsiderando añadir como unos 10 segundos extra para las videollamadas, para esta para las sección. videollamadas. Claro. Bueno, Así que por lo es una menos posibilidad. por lo menos no me voy humillado en la No, última no, posición. vamos, muy buen resultado, eso sin duda. Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Para mí ha sido un placer enorme. Me ha gustado mucho tener esta charla contigo. Gracias a Y ti, Rubén. Un muchas placer gracias. enorme. Y a los que nos estáis viendo, gracias por haber visto la entrevista. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.